contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de rigor. No sé, suena extraño decirle martes de rigor. Antes que nada, quería hacerles un breve anuncio. Como sabrán, en todos los episodios se escucha un aviso, tal cual, en la cual yo les advierto que el programa contiene información explícita que puede dañar su sensibilidad y que lo escuchen bajo su propio riesgo. En ningún episodio he tratado de educarlos. Ese no es mi cometido. No soy maestro para tratar de educar a alguna persona. Mi cometido es tratar de mostrarles una cara distinta a la que otros medios muestran en el caso de asesinatos, en el caso de crímenes reales, en casos de misterios sin resolver. Por lo cual solo quiero recordarles la naturaleza del programa. En ningún momento hago alusión a ser un crítico a la moralidad de algunos de los personajes que están en las historias que he contado. Siempre doy el contexto antes de hacer algún juicio y de ninguna manera trato de educarlos. No tengo una licenciatura en criminalística, no tengo ningún título de maestro para ponerme a educar personas. Por lo tanto, solo era eso. Si en algún momento el programa resulta incómodo para ti, puedes dejarlo de escuchar si gustas, no estás obligado. Al igual que Armin Lewis, yo no quiero tener gente en contra de su voluntad aquí. Creo que todos ustedes que disfrutan de este programa lo hacen por su propia voluntad, y eso es lo que más valoro yo. De antemano yo sé que no son temas para cualquier persona. No son temas que la gente quiera escuchar por simple gusto. Hay que tener una fascinación extraña hacia la muerte y hacia temas tan fríos y tan crudos. Por lo tanto, de nuevo lo digo, si el programa daña tu susceptibilidad, daña la sensibilidad que pudieras tener, te puedes retirar sin ningún problema. Bueno, sin más por el momento, los dejo con el tercer episodio de la tercera temporada, aquí, en Rigor Mortis. En el mundo existen varias brechas entre la sociedad, ya sea por el color de piel, las creencias y costumbres de la gente, por el país donde se nace o incluso por el dinero que se gana, cayendo en clasismos idiotas e ideologías absurdas. Pero es preciso mencionar que esta última diferencia entre las sociedades fue la que ayudó a que el protagonista de esta historia fuera intocable hasta cierto punto. Si eres un escucha constante del podcast, puedes ver que la mayoría de las historias que he contado no van más atrás de los años 1900, siendo el siglo XX la cuna de diversos personajes perversos en la historia. Pero lo que a veces se nos escapa de la mente es que los tiempos actuales no son ni por lejos los tiempos más difíciles y conflictivos de la humanidad. La historia de hoy se remonta a los años 1400, en la que se puede decir que les hablaré del que pudiera ser el primer asesino serial que la historia pudiera registrar, pues su motivación se asemeja mucho a la que un asesino en la actualidad pudiera tener. El día de hoy les presento el caso de Gilles de Rais, también apodado el Barón Barba Azul. Antes de iniciar, quiero pedir una disculpa de antemano, debido a que los nombres de los personajes y de las ciudades que mencionaré están en francés, y siendo un idioma que no
domino. Les pido una disculpa si los nombres no están pronunciados de manera correcta. Su fecha de nacimiento exacta es desconocida. Lo que se sabe es que nació en otoño de 1404, en la Torre Negra del castillo Champtocé, Francia, bajo el nombre de Gilles de Montmorency Laval, barón de Ré. Fue un niño que nació en cuna de oro, de lo que se considera como la sangre más noble que una persona pudiera tener, pues sus genes estaban compuestos por el linaje más puro de las familias más ricas de Francia. Por su padre, eran los Montmorency y los Laval, mientras que por parte de su madre, era la familia Crown. Eran familias muy ricas, riqueza que creció mucho cuando sus padres se casaron. Así es, estamos hablando de los tiempos en los que los matrimonios eran arreglados por los padres para que la riqueza de las familias no disminuyera en lo más mínimo. Durante los primeros años de vida de Gilles, su educación fue guiada por diversos tutores e institutrices, esto por la indiferencia de sus padres. Su padre nunca tenía tiempo por encargarse de sus campañas de guerra y a su madre no le interesaba llevar la crianza de sus hijos, Gilles y René. Fue por sus tutores e institutrices que lo mantenían estudiando todo el tiempo, que a su temprana edad, Gilles dominó la lectura. Hoy la mayoría tenemos el pensamiento de que los niños crecen a pasos agigantados y que pronto dominan el uso de herramientas tecnológicas, que aprenden cosas que a esta edad nosotros no sabíamos y su comportamiento no va de acuerdo con su edad. Pero estas conductas van ligadas a cómo se encuentra la sociedad en la que crecen. En años actuales podemos ver por redes sociales que es una ventana a lo podridas que están las raíces familiares. Vemos a jóvenes bailando de manera erótica cuando no tienen más de 15 años. En mi caso, he visto a niños de no más de 12 fumando y bebiendo alcohol, y hasta ha habido casos de embarazos en adolescentes de no más de 14 años. Todo esto refleja la poca exigencia que se tiene con la crianza de los niños. Padres negligentes y blandos que tienen la creencia de que, si les exigen, terminarán con sus mismos traumas. Pero la realidad es que todo forma parte de un ciclo. Tiempos difíciles traen gente fuerte. Gente fuerte trae tiempos buenos. Tiempos buenos traen gente débil. Gente débil trae tiempos difíciles y el ciclo se repite. Por lo cual, y a pesar de la pandemia, vivimos en tiempos fáciles donde destacar en la sociedad no requiere de talento, sino del número de borregos que te sigan. El arte ya no es demostrar técnicas dignas de admiración, sino una tesis como explicación de la obra. Todo es desechable al poco tiempo de crearse. Se vuelve obsoleto y se cambia por algo nuevo. Pasa con lo que comemos, lo que bebemos, el entretenimiento que consumimos y el arte. También pasa hasta con la gente. Pero volviendo al tema, no quiero ser un anciano que se queja de las generaciones futuras. En los años 1400, todo era muy duro. Las esperanzas de vida rara vez superaban los 40 años, ya sea por la poca higiene que se tenía en esos tiempos o por las incontables guerras por territorios o por creencias. Los jóvenes debían madurar rápido para que, apenas pudieran tener la fuerza de levantar una espada, fueran llevados a combatir en guerras y conflictos armados en nombre de sus reinos y sus familias. Hablando, claro, de familias nobles, pues los pobres solo se dedicaban a ser esclavos, apenas teniendo derecho a vivir y a servir a las familias ricas. En el año 1415, cuando Gilles tenía 11 años, su padre Guy de Ré fue herido de muerte por un jabalí salvaje mientras se encontraba de cacería. Guy pidió la presencia de Gilles, su hijo mayor. Cuando el joven llegó con su padre, miró con fascinación las vísceras que se le salían por la herida abierta. Y pese a que su padre estaba muriendo, Gilles se portó de una manera fría e indiferente. Nunca se separó del lecho de muerte de su padre, acompañándolo en su agonía que duró varios días, junto con una actitud indiferente y de fascinación por ver las heridas, la sangre y las vísceras. Guy también solicitó la presencia de su primo Jean Tournemine de la Junaudaye, pidiéndole como su última voluntad
que se hiciera cargo de la tutela de sus 2 hijos. Si la muerte de Robert Baratheon de Juego de Tronos les parece igual, no sé, se debe tal vez a una extraña coincidencia. A pesar de la aparente indiferencia de Giles, no podemos evitar ponernos en su lugar. Abandonado por su padre y conviviendo con él únicamente cuando sabe que va a fallecer, resulta ser traumante hasta para un adulto. Pero Giles tenía solo 11 años, así que podemos ver lo rápido que tuvo que madurar para poder de alguna manera asimilar, o más probable, esconder todo el dolor que estaba pasando. Aunque Roy de Rey fue claro al decir que quería que su primo cuidara de sus hijos, fue Jon the Crown, abuelo materno de Giles, quien se hizo cargo de los hermanos. Pero no decidió cuidarlos porque en su instinto de padre saliera a flote, después de que los niños perdieran a su padre, sino por la gran fortuna que poseían, ya que Jon the Crown juntó su fortuna gracias a que en su juventud fue un bandido y robó mucho, tanto que logró ser de las familias más ricas de Francia. Jon era una persona violenta y sin ningún código de moral, por lo que a pesar de que los tutores e institutrices de los niños trataran de inculcarles los conocimientos que debían recibir, cuando estaban libres de las clases, Jon los dejaba actuar a su libre albedrío sin supervisión ni límites, lo cual comenzó a afectar la personalidad de los niños, llevándolos a ser violentos, sin moral, sin arrepentimiento, con una idea del mundo errónea, pues creían que merecían todo lo que quisieran. Giles opinó de su abuelo en sus propias palabras: me enseñó a beber, inculcándome desde muy niño a extraer placer de pequeñas crueldades, nada más lejos de lo que otros hombres han pensado, sentido, imaginado o incluso hecho. Bajo su custodia aprendí a despegarme de los poderes terrenos y divinos, con lo que creí que era omnipotente. A los pocos años de que su padre falleciera, su madre también murió, dejando a Jon el paso libre para hacer lo que quisiera con la fortuna de sus nietos. Jon comenzó a tenerle más consideraciones y estar más al pendiente de René, desentendiéndose completamente de Giles, quien refugió su necesidad de atención en los libros de la biblioteca de su abuelo, leyendo la parte más interesante de la Biblia, el Apocalipsis, así como el libro de la vida de los 12 Césares, quedando fascinado con los relatos de Tiberio, Calígula y Nerón, quienes realizaron todo tipo de crímenes, así como participar en diversas orgías, cosas que lo dejaron muy impresionado, todo junto al abandono sufrido por parte de sus padres, por ver morir a un padre que nunca estuvo interesado en él, y después a una madre que nunca lo quiso. Además de que su personalidad era la de un joven arrogante que creía merecer todo lo que quería. Todo el rencor y odio contenidos tomaron una perversa forma en su mente. Todo lo que sentía estaba a punto de salir a flote. Giles tenía talento para lo que quisiera hacer, pues lo que se proponía lo trataba siempre de cumplir. Si tan solo su personalidad no hubiera sido un gran defecto, pues era un joven arrogante y rebelde, con ansias de siempre ejercer su poder y someter a su voluntad a todos los que estaban a su alrededor. Esto lo llevó a matar a su primer víctima. Giles era un joven que rápidamente dominó el manejo de la espada, por lo que siempre se encontraba practicando. Fue en una de esas prácticas que le ordenó a uno de los sirvientes del castillo de nombre Antoine que jugara con él. Así que lo retó a un duelo, pero no con palos o espadas de madera, sino con espadas reales. Así que mientras Antoine jugaba, Giles le clavó su espada en el cuello. El otro niño cayó al suelo, pero en lugar de gritar por ayuda, solo se limitó a observar cómo Antoine se desangraba en el suelo. Y como pasa en la actualidad, los padres de Antoine, quienes eran sirvientes también, recibieron por parte de Jon una indemnización para tratar de acallar cualquier deseo de venganza por parte de los plebeyos. De todos modos, era bastante común que el amo matara a su esclavo si quería, por lo que aunque quisieran, jamás podrían llevar la justicia debida a Giles, y éste lo sabía. Por eso fue que mató a Antoine y decidió verlo morir.
La impunidad en las familias ricas existe desde antaño. No es nada novedoso y, por desgracia, no es algo que vaya a desaparecer pronto. Cuando Gilles cumplió 14 años, su abuelo Jean le regaló una armadura blanca en la misma ceremonia en la que se le daba el título de caballero. Gilles, a su corta edad, tenía las habilidades necesarias para comenzar a pelear en guerras, pero por órdenes de su abuelo, debía practicar más antes de entrar en el horrible mundo donde el asesinato era el objetivo principal. Al cumplir los 16, Gilles era un joven imponente. Medía 1.80 metros y su físico era musculoso. Además que por sus entrenamientos poseía una gran agilidad y una elegancia digna de un caballero de una de las familias más ricas de Francia. Todo se completaba con las características intrínsecas que su genética le había otorgado, pues en su cara resaltaban unos fríos ojos azules y su cabeza estaba poblada de una cabellera ondulada y negra, lo cual hacía que todos pensaran que no iba a resultarle difícil encontrar una mujer con la que se pudiera casar. Si no fuera por un gran detalle, a Gilles no le gustaban las mujeres, hecho que fue confirmado por su abuelo cuando en una ocasión encontró a su nieto teniendo relaciones sexuales con uno de los sirvientes personales, y en otra ocasión también fue sorprendido mientras tenía relaciones con uno de sus primos. Así que, totalmente desesperado, Jean de Craon buscó una mujer para que fuera la esposa de su nieto, ante el miedo de que se descubriera que Gilles de Rais era homosexual. Su abuelo encontró una heredera de una familia muy rica con la que su nieto podía casarse. La heredera era una pequeña de 4 años de edad, por lo que al enterarse de la monstruosidad que iban a hacer, los nobles locales protestaron y el parlamento francés prohibió el matrimonio entre el adolescente Gilles de Rais y la pequeña de 4 años. Resulta gracioso como Jean de Craon le tenía tanto miedo a que su nieto fuera homosexual que recurrió a que pasara de homosexual a cometer estupro con una niña de 4 años. Dada la fama de Gilles para el combate, no tardó mucho para entrar al terreno de las batallas encarnizadas. Fue entonces que se puso al servicio del duque de Bretaña, Juan V. La batalla era entre dos castas de sucesión bretona, entre los Montforts y los Penthièvres. En el campo de batalla era donde de verdad brillaba Gilles, quien peleaba como si estuviera poseído. No le tenía miedo a exponer su vida para matar a sus enemigos, y esto era algo que siempre admiraban sus superiores. Mayormente Gilles peleaba montado en su caballo de nombre Noisette. Se podría decir que tenían un fuerte vínculo entre animal y amo, pues lo que más le gustaba a Gilles era decapitar a sus contrincantes, incluso si estos ya estaban muertos o caídos en combate. Era sin dudas el arma preferida de los superiores al mando, por lo que poco a poco se fue ganando su fama de ser un guerrero despiadado y cruel, pues su sola presencia llenaba de moral a los aliados, mientras que los enemigos sentían el pánico de caer ante su espada. Era algo común ver a Gilles bañado en sangre y sesos después de una batalla, y esto, lejos de incomodarle, le causaba un placer enorme. La ferocidad de Gilles le valió un puesto como líder militar. A cabo de un año, Gilles volvió a casa después de la guerra, encontrando que su abuelo había encontrado al fin a la mujer ideal para casarse con él. La joven era una vecina que a la vez era prima suya, Catherine de Thouarscon, chica que tenía apenas 15 años de edad y de la que su familia se había negado rotundamente el matrimonio entre ella y su primo. Pero esto le importó poco a Jean, y con ayuda de su otro nieto, la raptaron y se casó con Gilles el mismo día que volvió, el 24 de abril de 1422. Su matrimonio se arregló con el fin de unir riquezas, o más bien, quitárselas, pues la avaricia de Jean era tanta que siempre deseaba más. La familia de la joven tenía varios castillos por Francia, por lo que si se casaban y les quitaban sus territorios, serían la familia más rica y poderosa de toda Francia. Pero con lo que no contaban
era que aunque se habían casado, la madre de Catherine no reconoció el matrimonio y se negaron a ceder los castillos, por lo que Giles raptó a su suegra y la tuvo encerrada dándole de comer pan y agua hasta que la familia de la joven cedió los territorios. En 1429, Giles y Catherine tuvieron una hija llamada Marie, pero ante la poca atención que Giles le daba a su familia, ambas se fugaron una noche a uno de los castillos del padre de Catherine. Esto sin que Giles moviera ni un dedo para ir a buscarlas, pues su verdadera motivación y por lo que vivía era únicamente para matar. Antes de que Giles tuviera a su hija, en 1424 cumplió sus 20 años, edad en la que podía reclamar sus derechos como adulto, y así lo hizo, solicitando control total sobre sus posesiones. Esto incluía riquezas, tierras y propiedades, dejando poco a poco de lado a su abuelo John de Crown, hasta que éste falleciera en el año 1432. Para 1424, Giles fue reclutado por George de la Tremoille, gran mayordomo del rey, y fue puesto a disposición de la armada de Luis de Francia, también llamado el Delfín de Francia y el futuro Carlos VII, quien estaba pasando por una situación complicada a causa del mayor conflicto armado en tierras europeas, la llamada Guerra de los 100 Años, misma que enfrentó a ingleses y franceses desde el año de 1333 y hasta 1453, fecha en la que la guerra finalizó, quedando triunfante la armada francesa. La causa por la cual llevaron a Giles para que apoyara la guerra fue por la fama que había ganado gracias a su ferocidad en el campo de batalla, que le dio fama como un despiadado guerrero. Así que lo despacharon para que estuviera al mando de uno de los ejércitos, pues los hombres lo seguían sin dudar. Más tarde, en 1429, después de que su esposa y su hija huyeran, Giles conoció a la doncella de Orleans, Juana de Arco, de quien se enamoró perdidamente, no solo por su belleza, sino porque Juana y él compartían algo en común: la facilidad con la que terminaban con la vida de sus enemigos. La suerte volvería a ver a Giles cuando el Delfín puso al mando de un pequeño ejército a Juana, y como campeón y protector de Juana estaba el mayor demonio asesino, Giles de Rais. El ejército en cuestión fue enviado a Orleans para que lo liberaran de los ingleses, quienes habían tomado el territorio desde hacía ya varios meses. Era una tarea casi imposible para un ejército tan pequeño, pero las personas que estaban al mando eran prácticamente leyendas, por lo que en tan solo 8 días, ese pequeño ejército aplastó a los soldados ingleses, destacando la ferocidad con la que Giles protegió a Juana, a quien salvó en repetidas ocasiones de ser asesinada, por lo que su fama se hizo muchísimo más grande, pues salvó a la heroína de Orleans. Y la había salvado tantas veces porque, según Giles, Juana era Dios, y él mataba y peleaba por Dios, por lo que si ella era Dios, entonces mataría y pelearía por ella. Por su ferocidad y el ser un líder con tanto mérito, se ganó el título de mariscal, siendo una de las mayores autoridades militares. Además que después de que el Delfín de Francia fuera coronado como Carlos VII, se le dio el permiso de que Giles portara la flor de lis en su escudo, símbolo de alto respeto ante el rey. Giles, con su nuevo cargo de mariscal, comenzó a acumular una enorme fortuna al paso de los años, además que continuaba defendiendo a Juana en las batallas que les tocaba librar juntos. La Guerra de los 100 Años había llegado a una tregua temporal en 1430, pero el 23 de marzo de ese mismo año, Juana envió una carta hacia un campamento inglés que aún estaba en tierras francesas. La amenazadora carta juzgaba a los ingleses como herejes, pues era conocido que esa gente había roto su relación con la Iglesia Católica, por lo que Juana, al ser una ferviente católica, los amenazó con limpiar su locura de herejes o de limpiarlos a ellos de la tierra. La tregua con Inglaterra llegó rápidamente a su fin. Juana viajó a Compiègne el siguiente mes de mayo para ayudar a defender la ciudad contra un asedio inglés y borgoñón,
pero sin la protección de Gilles. Por lo que el 23 de mayo de 1430 se encontraba con una fuerza del ejército que intentó atacar el campamento borgoñón en Margny, al norte de Compiègne, y cayó en una emboscada, lo que provocó que fuera capturada. Cuando sus tropas se retiraban hacia las fortificaciones cercanas ante el avance de una fuerza de 6.000 borgoñeses, Juana permaneció en la retaguardia. Fue rodeada por el enemigo y ella acabó derribada de su caballo por un arquero. Aceptó rendirse ante un noble del bando borgoñón llamado Lionel de Vendôme, miembro de la unidad de Juan de Luxemburgo. Juana fue encarcelada por los borgoñeses en el castillo de Verrebeau. Hizo varios intentos de escapar, en uno de los cuales saltó desde la torre de 21 metros en la que estaba confinada y cayó sobre la tierra blanda de un foso seco. Después de ese intento de huida, fue trasladada a la ciudad borgoñona de Arras. Los ingleses negociaron con sus aliados borgoñeses sobre la transferencia de su custodia. El obispo Pierre Cauchon de Beauvais, partidario de los ingleses, asumió el protagonismo en estas negociaciones y su posterior juicio. El acuerdo definitivo exigía que los ingleses pagaran la suma de 10.000 libras de Turena para la entrega de la doncella. Los ingleses llevaron a Juana a la ciudad de Rouen, que era su centro de operaciones en Francia. Los franceses de la facción de Armagnac intentaron rescatarla varias veces, lanzando ofensivas militares hacia Rouen mientras estaba encarcelada. Una campaña tuvo lugar durante el invierno de 1430 a 1431, otra en marzo de 1431 y otra a fines de mayo, poco antes de su ejecución. Todas en vano. Incluso Carlos VII amenazó con vengarse de las tropas de Borgoña que la habían capturado y de los ingleses y las mujeres de Inglaterra en represalia. Nada pudo salvar a Juana de su fatal destino, ni siquiera Gilles pudo hacer algo por ella, y el día 31 de mayo de 1431, los ingleses decidieron asesinar a la heroína de Francia, la mujer que comandaba los ejércitos que los hicieron retroceder. Juana fue juzgada de hereje y fue condenada por los ingleses a ser quemada hasta la muerte en la hoguera. Ese mismo día, Juana de Arco, la heroína de Orleans, fue quemada viva hasta que dejó de respirar. Gilles sabía dónde se encontraba, así que al no poder disponer de tropas que le sirvieran para el rescate, decidió contratar un pequeño grupo de mercenarios y se encaminó hacia Rouen, donde estaban a punto de asesinar a Juana. Pero aunque Gilles lo intentó, no pudo llegar a tiempo, quedando en su mente ese fracaso como el que comenzaría a destapar la cloaca que llevaba dentro. Al no poder rescatar a Juana, Gilles culpó al ya nombrado Carlos VII como responsable de su muerte. Lloró con profunda amargura la muerte de Juana y en agosto de 1432 marchó hacia su última batalla en la Guerra de los 100 Años, saliendo triunfante, pero amargado y sin el ánimo para seguir masacrando a sus enemigos. Poco a poco su presencia dejaría de ser la del legendario Gilles de Rais, el mariscal de Francia. Solo se convirtió en un hombre que no tenía nada más que posesiones materiales. Perdió su título como mariscal y regresó a uno de sus castillos en Tiffauges. Al poco tiempo, Jean de Crown falleció, siendo su muerte el seguro que hacía falta retirar a la mente enferma de Gilles, quien se quedó con toda la fortuna que había acumulado, junto a la completa soledad de sus castillos y un enorme grupo de sirvientes que estaban ansiosos por servirle. Tal cual como anciano jubilado, millonario y aburrido, comenzó a derrochar la fortuna que había ganado. Gilles le había tomado el gusto de sobremanera a los cantos gregorianos y le encantaba el sonido de los órganos, por lo que había ordenado que le fabricaran varios órganos portátiles para que tocaran mientras él iba a cualquier otro lugar. Además de lujos ridículos como mandar a fabricar estatuas de hierro con forma de pájaros.
estatuas que eran bastante costosas. Si lograba encontrar personas con voces particularmente hermosas, no descansaba hasta conseguir llevarlas a su castillo y hacerlas cantar para él. Con lo que había pasado con Juana, el estar tan enamorado y obsesionado de una mujer para al final perderla, se hizo la promesa de que nunca volvería a tener pareja ni se enamoraría de ninguna mujer. La muerte de Juana lo dejó tan marcado que decidió organizar una serie de ostentosas obras de teatro de la toma de Orleans, en la que participó con Juana de Arco. La obra más grande se llevó a cabo en mayo de 1435, contando con la participación de más de 150 actores, los cuales vestían ropas cuidadosamente detalladas, además de que los actores que hacían a los soldados llevaban armas, escudos y armaduras reales. La entrada al evento fue gratuita y los asistentes quedaron fascinados con la calidad de la obra, así como con la atención que les dio Giles, ya que fueron recibidos contando con abundantes cantidades de comida y de vino. Giles se gastó un aproximado de 80,000 coronas de la época. Si te lo estás preguntando, sí, es un derroche millonario. Por estos derroches, la fortuna de Giles empezó a terminar de forma acelerada, llegando a pedir préstamos a otros reinos o incluso a vender sus propiedades, tesoros y terrenos. Los acólitos de Giles y algunos nobles vecinos se alarmaron con la rapidez con la que su fortuna se venía abajo, por lo que pidieron una audiencia con el rey Carlos VII para que pusiera un alto. Fue así que Carlos VII envió cartas a la corte de Giles condenando a las personas que se atrevieran a comprar alguno de sus bienes. La gente obedeció sin dudar, pues no querían despertar la furia del rey, lo que llevó a Giles a dejar de derrochar lo poco que le quedaba, llevándolo a frustrarse y así comenzar su descenso a la oscuridad. Giles de Rey era un hombre muy religioso, a pesar de su sadismo y su violencia, pues todo lo hacía en nombre de Dios. Pero completamente solo, sin su esposa ni su hija, sin ninguna persona que le hiciera compañía sincera que no fueran sus aduladores, comenzó a interesarse por la alquimia y el esoterismo, algo digno de los paganos y cosa que no tenía que hacer, pues era considerada herejía. Pero Giles quería recuperar toda su fortuna, y tanto los alquimistas como los curanderos le prometieron que si hacía lo que le decían, podía recuperar todo lo que había gastado. Mientras los alquimistas le prometieron que si encontraba la piedra filosofal podrían recuperar su fortuna, cayó en manos de un italiano farsante llamado Prelati, quien le dijo que él podía hacer que tuviera un trato con el demonio. El precio por el pacto era sacrificar sangre de personas inocentes, y dada su creciente necesidad de tener de vuelta sus riquezas, decidió hacerle caso al estafador. Bajo las órdenes de Giles, sus sirvientes viajaron a los distintos poblados para reclutar, o mejor dicho, raptar niños y adolescentes, con la promesa de que los convertirían en sirvientes al servicio de Giles. Las familias, todas en situación de extrema pobreza, estaban deslumbrados ante tal oferta salida de la nada. Así es, el clan Trevi Andrade no fue el primero en aplicar esto, y al igual que con ese clan, las familias nunca pudieron volver a ver a sus hijos. Giles, con su fascinación con la violencia, le dio rienda suelta a sus bajos instintos, pues Prelati únicamente le había dicho que necesitaba la sangre de sus víctimas, pero nunca le dijo el método con la cual obtenerla. Su modus operandi no es muy certero. Lo que se puede saber es que sus primeras víctimas les ofrecía un banquete y vino para embriagarlos y después llevarlos a un cuarto en su castillo, donde los asesinaba. A veces les cortaba la cabeza, otras solo la garganta, y en otras ocasiones les rompía el cuello a golpes. Después de que las venas estaban cortadas, para que poco a poco perdieran la vida mientras su sangre se derramaba. Violaba los cuerpos mientras aún tenían conciencia. Así,
Lo último que los niños veían era este sádico monstruo abusando de ellos, mientras se desangraban y sentían cómo los violaba. En ocasiones, cuando les cortaba la cabeza, metía su pene en el orificio que quedaba, además de cometer necrofilia con los cuerpos de los niños. Pero su sadismo no se detiene ahí, pues las familias comenzaron a desconfiar de los sirvientes de Giles, pues todos buscaban niños a los cuales reclutar. Así que al ver que llegaban cada vez menos niños a su castillo, ordenó dejar de preguntar y solo actuar. Los sirvientes entonces comenzaron a raptar a los niños, quitándoles por la fuerza a sus hijos. Ahora ya no solo eran niños y adolescentes, ahora a su castillo también llegaban bebés. Se estimó que fueron más de 1000 niños los que murieron a manos de Giles de Ré. Ahora con los raptos, más sádicos se convirtieron sus actos. Giles ya no recurría a ofrecerles comida ni bebida. En cuanto llegaban los niños, los metía a su cuarto de tortura, donde los desnudaba, los golpeaba al grado de romperles la mayoría de los huesos del cuerpo. A los niños más pequeños y a los bebés se les sentaba en el pecho y se movía hacia adelante y hacia atrás para sentir cómo se rompían sus costillas, perforando sus pulmones, y los miraba a la cara mientras morían asfixiados, cosa que le causaba muchísimo placer. A otros niños los amarraba colgados de las manos, inmovilizando sus piernas al atarlos de los tobillos con las piernas abiertas, totalmente desnudos y aterrados. Después les ordenaba a sus sirvientes que les arrancaran la piel, y mientras aún estaban con vida, los niños eran desollados vivos, sintiendo cómo las herramientas los cortaban y los sirvientes les jalaban la piel para arrancárselas, hasta que se desmayaban del dolor, pues a pesar de que perdían sangre por las heridas, no morían inmediatamente, sino hasta que Giles ordenaba o él mismo les cortaba la cabeza o la garganta. Después de que morían, Giles violaba los cuerpos hasta que saciaba sus deseos. Todos los actos se realizaban a todo lo largo de la noche hasta que amanecía. Una vez que amanecía, Giles salía del castillo a caminar, sollozando y arrepintiéndose de todo lo que había hecho. Esto mientras sus sirvientes limpiaban el cuarto de tortura y quemaban los cuerpos para después esparcir las cenizas y algunos de los restos por los campos de los castillos. Giles era cruel y sádico, pero no era idiota. Aprovechaba al máximo el poder moverse de poblado en poblado, gracias a los castillos que aún tenía, pues los asesinatos ocurrían en Tifoix, Masekul y Chaptonce, pudiendo moverse por si la gente preguntaba o estaba demasiado al pendiente de lo que ocurría con sus hijos, que era lo más normal, pero nadie podía interferir en el objetivo de Giles, que era tratar de recuperar su riqueza mediante el sacrificio de sangre. Pero por más que se moviera del lugar, la gente ya sospechaba que algo no andaba bien, llegando a apodar a Deoré como Barba Azul, por los tonos azulados con los que su barba se iluminaba con los primeros rayos del alba, llenando de terror a los habitantes con solo mencionar su apodo, pues se relacionaba con violencia y maldad. Pero todo lo que sube debe caer por su propio peso. El fin de los oscuros actos de Giles comenzó en 1440, cuando vendió una de sus últimas propiedades, el castillo de Saint-Aignan de Memort. Se lo vendió al tesorero de Juan V, Geoffroy de Fagon, quien puso a su hermano Jean de Fagon como propietario de las escrituras de posesión de la propiedad. Pero poco después, su primo, el señor de Villesigne, quería comprar ese mismo castillo por una cantidad mayor, por lo que Giles le pidió a Jean de Fagon que anulara el trámite, pero este se negó. Por lo que Giles, violento como se le conocía, decidió asaltar la iglesia donde de Fagon oficiaba sus misas y lo secuestró, llevándolo al castillo de Tifoix. La noticia se corrió como chisme de pueblo, hasta llegar a los oídos del duque de Bretaña y del obispo de Nantes. Así que el duque decidió enviar a un grupo de hombres armados al castillo de Tifoix para poder rescatar a Jean de Fagon,
pudiendo llevárselo de su cautiverio sin encontrar a Desrée en la propiedad, pues se encontraba en su castillo de Machecoul destazando y violando los cadáveres de los niños que caían en sus garras. Fue finalmente arrestado en septiembre de 1440 por el secuestro de Jean de Faron, pero los hombres registraron el castillo, encontrando en un cuarto los miembros cortados y los cuerpos despedazados de decenas de bebés, niños y adolescentes, lo que comenzó una investigación por parte de las autoridades, llevando a que el duque de Bretaña lo hiciera presente ante la justicia, acusado de haber asesinado al menos a 200 niños. Gilles al principio se declaró inocente como es costumbre, pero ante los testimonios y confesiones de sus sirvientes y la amenaza de excomunión de la iglesia, tuvo que confesar todo lo que había hecho. Desrée declaró que raptó, torturó, asesinó y practicó la necrofilia con los cuerpos por alrededor de 8 años. Además declaró que no estaba seguro de cuántas víctimas fueron, pero la estimación de 200 se puede quedar muy corta comparada a la numerosa desaparición de los niños en los poblados cercanos a sus castillos. En las audiencias, varios asistentes, así como la gente de la iglesia, tuvieron que tapar sus crucifijos por la vergüenza y el asco que sentían al escuchar a Desrée dar sus declaraciones. Gilles se mostró arrepentido y le ofreció disculpas a las familias afectadas, pero todos sabemos que con simples disculpas no vuelven a la vida los niños que murieron en sus manos. El 25 de octubre de 1440, la orden eclesiástica ordenó la excomunión de Gilles Desrée, mismo que tuvo 2 juicios, uno religioso donde se le acusó de satanismo y brujería, y el otro fue civil, obligándolo a responder por las vidas que les arrebató a los niños. Sus sirvientes también recibieron castigo, así como Francesco Prelati, alquimista y supuesto curandero del exmariscal de Francia. Su condena fue de una multa de 300 coronas de oro y cadena perpetua en una prisión de la iglesia, donde fue golpeado periódicamente y llevaba una estricta dieta de pan y agua. Pero su castigo duró muy poco, debido a que el duque de Anjou negoció con el duque de Bretaña para que se lo pudiera llevar, interesado en sus dones como alquimista. Lorraine Martin, la única mujer del grupo de alquimistas, se suicidó en prisión, y los otros 2 integrantes del grupo fueron sentenciados, uno a morir a la horca y otro en la hoguera. Finalmente, el 26 de octubre de 1440, Gilles Desrée fue llevado al Prado de la Madeleine de Nantes para ser ahorcado hasta la muerte, después de que le negaran el perdón real, algo a lo que tenía acceso por haber tenido un cargo importante en la Guerra de los 100 años. Gilles murió a los 36 años, ahorcado hasta que se dejó de mover, y por el arrepentimiento que mostró en los juicios, fue parcialmente incinerado, pues según la Iglesia Católica, al cremar un cuerpo las puertas del cielo se cierran para el individuo en cuestión, por lo que en teoría, Gilles Desrée tuvo la oportunidad de entrar al reino de los cielos con su Dios, a pesar de haber sido el primer asesino serial del que se tenga registro, a pesar de deleitarse del sufrimiento de niños inocentes que lo único malo que hicieron en su vida fue estar en el momento y el lugar equivocados, cuando sus padres los dejaron ir o al haber sido raptados. Los restos de Gilles fueron sepultados con todo y su ritual religioso en el convento de las Carmelitas en Nantes, a petición del propio barón Desrée. Después de ocurrido todo, su historia fue casi olvidada, quedando como una leyenda de antaño, de una de las épocas más oscuras en la historia de la humanidad. Historia que cuesta creer, pues es sabido que la historia de Elizabeth Bathory fue una especie de complot para que una mujer rica y poderosa no pudiera estar por encima de los hombres. Sin embargo, por documentos de la época, se tienen bien sustentados los hechos de Gilles Desrée, recordándonos que no importan los tiempos, sean difíciles o no, sean personas fuertes o débiles, la mente de un niño puede enfermar por culpa de una crianza deficiente, y no tiene nada que ver con las generaciones, llámense baby boomers, generación X, millennials, generación Z o las que se vayan acumulando. Siempre la nueva generación se verá débil comparada a la anterior,
Pero lo importante no es eso, sino romper con el patrón de cagadas en crianza y comportamientos poco sanos, para que las siguientes generaciones puedan sanar lo que quede. Si solo criticas pero sigues repitiendo los mismos errores de tus padres o tus abuelos, los débiles no son los de la generación siguiente. Eres tú por no afrontar los demonios de tu árbol genealógico, por no animarte a sanar, por solo criticar, sin ver lo que llevas cargando y quitártelo de encima. Si el episodio les gustó, por favor califiquen el programa o comenten el episodio en donde me estén escuchando. Si lo comparten con algún conocido, me ayudarían muchísimo. Por favor, sigan al programa en redes sociales donde subo las imágenes de archivo, además de curiosidades sobre los casos. Los enlaces los van a encontrar en la descripción del episodio. Gracias por prestarme su tiempo y sus oídos. Yo fui Eduardo Miranda. Esto fue Rigor Mortis y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene. En el próximo episodio de Rigor Mortis. Ciertamente, la mente humana es complicada. Lo que para alguien es algo bueno y correcto, para otra persona no puede ser así. Y no es precisamente algo que esté correcto o incorrecto. Claramente cada mente es un mundo, pero hay algunos desórdenes mentales que llevan a una persona a hundirse muy profundo. En el episodio de la siguiente semana hablaremos de un caso así, en el que una persona con una parafilia bastante común y al parecer inofensiva lo llevó muy lejos. Si quieren saber de quién se trata, no pueden perderse el próximo episodio. Estreno el próximo martes.